Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Delta Force Mobile. Sé que muchos estaban esperando otro video del Delta Force y yo sé que tienen ganas, claro que sí, tienen ganitas. Pero bueno, vamos a darle con este pedazo de nuevo video, nuevas impresiones que han mostrado. Y el 24 de junio pues abren completamente lo que sería la beta de dispositivos móviles en China y se va a poder jugar en teoría si has podido acceder con tu cuenta de WeChat o Kuku, por si en dado caso tengan la preparada. Y me siento dentro porque siempre sacan primero las versiones de China, pues básicamente porque hacen las pruebas primero con la gente de China y luego la sacan global. Ha pasado con la mayoría de los juegos. No por nada, Need for Speed Mobile sale el 11 de julio, globalmente en su versión china. O sea, me refiero de que ya no es beta. Y pues pasa lo mismo con el Delta Force, que han estado haciendo muchas pruebas y actualmente pues van a sacar una beta el día pues 24. Debía salir el día de hoy, pero ha salido hasta el 24 porque le aplazaron 5 días porque están tratando de pues sacar lo mejor del juego en su totalidad. En fin, vamos a darle y vamos a ver a detalle algo muy importante que la comunidad quiere ver. Y es que han sacado un tráiler nuevo, en el cual pues muestra la calidad del juego con un Snapdragon 8 generación 2. Básicamente es el que yo utilizo en mis videos. Es en mi dispositivo Android, es básicamente el procesador que yo tengo en mi único dispositivo móvil Android, porque ese es el que utilizo día a día desde hace mucho tiempo. Ok, vamos a darle. Primero que nada, lo que están viendo, ya saben, es el armero con las armas que hay dentro del juego, como la WSP9 o la MAC, como quieran decirle, o la UCI, la Minivac, la P90 Bison, o como quieran decir. Como la conozcan ustedes, porque yo sé que muchos la conocen de otro nombre, la Bullfrog, muchas armas, ya para que lo sepan. En fin, bueno, vamos a ver este tráiler que tenemos acá, vamos a irlo desglosando poco a poco. Ok, pido perdón si se me escucha la voz del culo, literalmente. Pero es que ando enfermo. O sea, ando enfermo, pero aquí seguimos. Me vale madre. Viva el rigio, viva el vicio, viva todo, loco. Aquí en mi país le decimos rigio. En otros países tal vez le digan vicio. Cositas de la vida, así que bueno, en fin. Primer vistazo. Esto que estamos viendo acá es un mapa de Extraction Royale. Recuerden de que de lo que es actualmente Delta Force va a tener dos modos muy importantes multijugador. El multijugador peleas a gran escala, estilo Battlefield, pero un poco más futurista. Y luego vamos a tener Extraction Royale, más futurista, muy frenético. Y va a estar bueno, así que hay que probarlo, hay que darle la oportunidad como siempre. En fin, cositas de la vida. Bueno, primer vistazo, aquí andamos con nuestro squad, lo típico, imagino que esto va a ser el tutorial, esto ya es otra loquera, o sea, esto es parte del Extraction Royale, debe hacer nota y muchísimo. Pero lo que me gusta es cómo son los mapas, cómo se ve actualmente. Esto ya es el modo multijugador, batalla a gran escala, estilo Battlefield. Se nota muchísimo por el desglosamiento. Aquí estamos viendo un poco del Extraction Royale. Sabemos que son botsitos que estamos aquí parruteando. Y aquí igual, lo mismo. Aquí ya es el modo multijugador, Extraction, modo multijugador. Entre otras cositas como estamos viendo variables. Ahora, para los que me pregunten si es con habilidades, no. Vamos a tener, ¿cómo les explico? Sistema de clases, como ha existido toda la vida en los Battlefield, en Delta Force igual. Ahora, para los que me digan, Delta Force se ha copiado, que no sé cuánto. Miren, primero que nada, Delta Force es más viejo que el Pinol, para que ustedes lo sepan. Delta Force salió mucho, pero en serio, mucho antes que incluso un Call of Duty, que incluso un Medal of Honor, que incluso un shooter genérico como Battlefield o algo por el estilo. Ya para que ustedes lo sepan. Entonces, lo que pasa es que Delta Force, pues, los desarrolladores lo dejaron de actualizar, proveer o algo por el estilo, y no salió un juego desde 2009, hasta que Team Studios lo retomó y es gratuito. He visto cantidad de gente que ha estado pues contenta y feliz por lo que ha estado viendo actualmente en este juego. Yo más que diga que compita contra un Call of Duty, diría que compite más contra un Battlefield, pero como en dispositivos móviles no tenemos un Battlefield porque lo cancelaron, diría que sí compite de cara contra todos los shooters que hay actualmente, que es un Warzone Mobile, que es un COD Mobile, que es un Bloodstrike. Y te voy a decir algo, es un proyecto original, muy detallado, muy creativo, muy hecho a posta por parte de Team Studios. Se nota el amor y el cariño que le tienen. No sé si Team Studios se enfoque mucho en Delta Force porque, bueno, para serles sincero, Delta Force es un juegazo. Y no sé si terminen enfocándose solo en este juego mucho más que en COD Mobile. Voy a decir esto porque puede que Team Studio lleve los dos juegos. Puede que sí, pero ya veremos. Porque al fin y al cabo, pita juegazo y que va a ser gratuito. Y además de que lo lleva Team Studio, el mismo desarrollador, obviamente, de COD Mobile. Y utiliza motor gráfico Unreal Engine. Lo que hemos visto es puro dispositivo móvil. O sea, literalmente es gameplay grabado. 100%. O sea, gameplay grabado de dispositivos móviles. En Android generación 2, según es lo que he estado leyendo, es lo que se graba de momento. Ahora, si bien lo que hemos visto tanto en el Almenos como los videos de Yuwasi, que es el creador de contenido brasileño, y M2, que ha tenido la oportunidad de probar la beta super mega ultra cerrada, en la cual te sale el ID, o sea que no se puede compartir, por eso solo nos aparece completamente el crack aquí viendo a detalle
lo que es el armero, pues define todo lo que estamos viendo al día de hoy. Estas son las primeras nuevas impresiones. Según tengo entendido, este tráiler que han mostrado, en el que muestran tanto el Extraction, Looter Shooter, que para mí creo que va a ser el modo secundario, el modo principal va a ser el multijugador. O bueno, como lo quieras ver, al fin y al cabo me gusta, va a ser gratuito. Creo que lo único que va a ser de pago va a ser el modo campaña. Tiene lógica porque va a ser un remake de la primera campaña de Hawk Ops, de la caída del avión, si no estoy mal. Que es brutal, creo que hay una película de ellos, si no estoy mal. Me pueden ahí decir en los comentarios, pero bueno, en fin, cositas de la vida. O sea, son nuevas impresiones por parte de Delta Force que me están gustando. Y está haciendo, creo que, muy positivo tanto para la comunidad de dispositivos móviles, que tenga un lanzamiento tanto para PC, consolas y móviles gratuitamente al mismo tiempo. Lo que no sé es si va a haber cross-platform. ¿Qué me refiero con cross-platform? Básicamente es que una persona de móvil puede jugar con una persona de PC. Una persona de consola puede jugar con una persona de móvil. O así sucesivamente. Teniendo en cuenta que es casi lo mismo, creo que sí se va a poder. O tal vez no. No sé. Puede que sí. Porque mucha gente piensa de que puede que sí tenga. Sí va a tener soporte de control. Porque este juego va a salir tanto para consola como para dispositivos móviles. Así que sí, va a tener soporte para control. Otra cosa es que vi algo. Y es que creo que va a salir para Switch este juego. Y es que miré algo en el chat de Delta Force, en la versión china, que están haciendo pruebas en la Switch OLED, si no estoy mal, o es que están ganando premios o algo por el estilo. Pero bueno, en fin. Sé que están obsequiando premios para la gente que prueba sus betas, pero lo más importante es por qué están regalando una Switch si el juego ni va a salir en Switch. Un pequeño guiño seguramente para la siguiente versión de la Switch que va a ser un poco más potente y que seguramente pueda correr este juego. O sea, también te lo digo, va a correr en dispositivos móviles, así que pueda que corra en Switch, también te lo digo. O sea, es lo que te digo, si algo corre en Switch, puede correr en móvil de sobra, o sea, no es broma, pero creo que todos que tengamos un dispositivo móvil con Snapdragon generación 1 o 2, o incluso dispositivos Apple con A15, M1, A16, A17, M2, M3, seguramente te corra cualquier juego. Seamos sinceros, porque tiene mucha potencia, en serio, demasiada potencia. Y eso que decimos que la Switch no tiene potencia, pero he visto dispositivos móviles que incluso emulan el GTA V en su dispositivo Android y no tiene tantas especificaciones. En fin, son cositas de la vida. Pero bueno, conforme a este tráiler que ustedes lo han visto, quiero saber qué piensan acerca de esto. Tenemos nuevas impresiones por parte de Delta Force. El día 24 se va a poder jugar. Cualquier cosa les publicaré en la beta, les estaré informando. Recuerden de que vamos a estar al pendiente de todo. La verdad es que estoy al pendiente de este juego porque me importa mucho. Yo cuando me importa demasiado un juego, creo que lo doy mucho hincapié en el canal. Y no es el caso. Obviamente 100% voy a jugar más el multijugador que el looter shooter. Lo digo porque, no sé, loco, estoy aburrido de los juegos que campean demasiado y que son realistas. No sé, últimamente ando en modo, quiero jugar puros juegos arcade, loco. Ando en ese mod. Cuando ando en modo juegos realistas, pues otra cosa. Pero ahorita es como, quiero ir a full rushar y hacerme un full team, agarrando la bandera en B. Y yo con la loquera y con el mume, claro que sí. Porque hay clases de movimiento en este juego, que van a estar brutales. En fin, cositas de la vida. Bueno, nos veremos en el próximo video del canal. Muchas gracias por su apoyo. Hasta la próxima. Adiós.